Estamos de regreso y conversamos sobre Europa del Este y estas dos figuras que son Duda en Polonia, Orbán en Hungría y su figura que llamamos asociada a una manera particularísima o personalísima de ejercer el poder. Antes de seguir conversando, de ampliar la perspectiva, me parece que convendría ahondar en este tema de si son movimientos ultraderechistas o los podríamos dejar en movimientos conservadores neonacionalistas. Sí, bueno, yo creo que coincido en esta parte totalmente, que no se debe recurrir de manera tan fácil, ¿no? Simple a estas clasificaciones, si es de extrema derecha, derecha o ultraderechista, en el contexto de que tenemos un Brexit, tenemos a Donald Trump en la Casa Blanca, que tenemos, digamos, bueno, no solo el surgimiento, sino el crecimiento de expresiones populistas en Europa. Yo creo que sí no hay que confundirnos tratando de decir, de ocupar estas etiquetas, ¿no? Como mencionaba el doctor Francisco, que tratar de decir, no, pues sí, todo es de extrema derecha. Uno piensa tal vez en Marine Le Pen, ¿no? En Francia, y, o sea, tratar de encasillar. Yo creo que desde luego es un error tratar de encasillar todo en una misma etiqueta. De pronto en diciembre toma el poder como primer ministro Morawiecki y él se acerca a la Unión Europea, va a Bruselas y hace un plan que parece romper o desescalar esta lógica de polarización social que llevaba el gobierno del Partido Paz y Justicia. ¿Qué tanto estos actores también están incentivados estrictamente por la visión electorera, como le llamamos aquí? Desde luego, yo haría referencia a un elemento importante que es el elemento identidad. Todos los seres humanos necesitamos una identidad personal, pero también una identidad social. Y en el caso de Polonia y de Hungría, lo que estamos viendo es que estos movimientos están apelando a la nacionalidad y también a los valores cristianos que en ambos países forman parte de su cultura y que los identifican con la cultura occidental. De tal manera que el hecho de que históricamente, por ejemplo, Hungría haya sido invadida por los musulmanes y haya sido rescatada Viena cuando ya había pasado Hungría, los musulmanes ya tenían ocupada esa zona, por el auxilio polaco, hace sentir a estos pueblos que estos elementos son suyos propios y son muy importantes. Todos tenemos un sentido de identidad y todos cuando vemos en peligro nuestra identidad y nuestra identidad social, nos preocupamos. En México no nos ocurre, pero en México no tenemos muchas amenazas a esto. Pero vamos a suponer, y estoy hablando sin justificar las medidas que se estén tomando en estos países o el fenómeno mismo, o algunas reacciones ante este fenómeno, pero imaginemos que hay una población pequeña en Estados Unidos y de repente llegan un grupo de mexicanos y después llegan más. Y empiezan a vivir ahí y sienten que baja el valor de sus casas porque ya tienen vecinos que no son tradicionales estadounidenses, que su cultura, que a lo mejor es protestante, ahora se está volviendo católica, etc. En Europa lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer mezquitas y muchos ciudadanos europeos se empiezan a molestar. Tal vez ocurra menos en las metrópolis, que son normalmente tienen una población de otros países bien, migrantes, en fin, pero en las zonas rurales esto es más difícil de aceptar. Entonces esos dos elementos se están combinando, una cultura occidental y cristiana muy fuerte, tanto en Polonia como en Hungría, y un sentimiento nacional, de identidad nacional. Me gustaría comentar. Yo quería que usted ahondara en esto, sobre todo pensando que entonces no tendríamos que verlo de manera tan coyuntural, sino que probablemente este tipo de expresiones en Polonia y Hungría de ejercicio del poder podrían estar implicando un cambio del paradigma europeo mismo, aunque ahora lo veamos solamente en dos países, que no son ciertamente los países centrales que definen a la Unión Europea. Sí, bueno, es que el peligro para Europa es doble, porque tenemos de un lado, como mencionaba el embajador, muchísima inmigración musulmana.
Ahora, algo que casi nunca se menciona porque el discurso trata de ser, digamos, educadamente liberal siempre en los medios, y entonces cualquier atisbo de racismo es inmediato, o que pudiera parecer racismo, es inmediatamente censurado. Pero no es racismo decir y apuntar los hechos. Las mezquitas que están construyéndose en Europa son financiadas prácticamente todas por países como Arabia Saudita, Qatar, Irán, y estos son países que exportan terrorismo, son países que están gobernados por gobiernos teocráticos musulmanes, yihadistas, y la prédica de los clérigos musulmanes en las mezquitas de Europa es yihadista, y han estado radicalizando a estas poblaciones musulmanas europeas. Entonces, una reacción en contra de ese proceso en Europa no es necesariamente, aunque pudiera ser, una reacción racista. Pudiera ser todo lo contrario. Una persona que está preocupada por el efecto que el crecimiento del yihadismo en Europa puede tener sobre las instituciones liberales, pues está defendiendo el liberalismo. Eso es todo lo contrario de la extrema derecha. Y hay mucha gente en Europa que toma esta posición. También es cierto que hay gente que, al ver el crecimiento del yihadismo en Europa, se está orillando hacia una posición racista de extrema derecha. Eso también está sucediendo. Entonces, el futuro de Europa va a depender de cuál es la reacción mayoritaria. Si la gente reacciona en contra del yihadismo hacia una protección de las libertades civiles tradicionales de la civilización judeocristiana europea que maduró la Ilustración y produjo las revoluciones francesa y las demás revoluciones que establecieron el mundo moderno, o se van a ir hacia movimientos de extrema derecha que nos recuerdan el fascismo italiano y el fascismo alemán, etc. Ahí se va a decidir cuál es el futuro de Europa. Y esa es la preocupación, porque pareciera que en algunos lugares, por ejemplo en Hungría, la gente está siendo forzada a escoger entre dos versiones de la extrema derecha. No va, este proteccionismo, si podríamos llamarle así, doctor White, no podría estar contra la dinámica de la historia, es decir, la historia de la humanidad es una historia continua de integraciones, de combinaciones, de movimientos de personas. Entonces, ¿hasta dónde estos movimientos o esta lógica proteccionista podría estar contra la historia y estar, podríamos decir, de algún modo derrotada porque hay procesos mucho más complejos, o sencillamente podría blindar o encapsular la Unión Europea de algún modo si prevalecen estas corrientes políticas? Licenciado Segura, terminamos. Sí, yo creo que desde luego uno puede pensar que los valores liberales no coinciden tal vez con los valores de estos países y que bueno, es natural que los rechacen, pero si uno revisa también un poco los datos, bueno, o sea, o sea, sobre todo Hungría, ¿no? O sea, en cuanto a la reubicación de, por ejemplo, de migrantes y cuotas migratorias de la Unión Europea, o sea, son de las más bajas, o sea, que reciben a uno en los últimos 2 años. O sea, es tremendo. Es decir, también la cantidad de migrantes que pasan por Hungría, o sea, realmente los índices son muy bajos. Y en ese sentido, yo creo que algo que es clave, yo creo que para entender estas formas de ejercer el poder, es que el referente es, sin duda alguna, el presidente Vladimir Putin, ¿no? Embajador Holguín. Yo quisiera hacer notar que la Unión Europea debe reconocer que cada uno de sus Estados miembros enfrenta características distintas y tiene que buscar acomodarlos hasta donde sea posible. Y ese hasta donde sea posible es muy claro, porque está en el Tratado de la Unión. Y estamos hablando sobre todo democracia, derechos humanos, imperio de la ley. En el momento en que se están violando estos elementos, entonces la Unión Europea tiene con todo derecho la libertad primero de amonestar, que es lo primero que hace, después imponer sanciones y finalmente incluso retirar el voto en el Consejo de la Unión Europea, pero de esos países de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo también yo creo que todos tenemos que aceptar que el movimiento eterno de los pueblos no se va a detener, que vamos a estar de una manera u otra teniendo que ser capaces de absorber
agentes de otros lugares, y particularmente las grandes potencias o las grandes economías. Todo gran imperio se convierte en multinacional. Históricamente ha sido así. Estados Unidos también se ha tenido que convertir en multinacional. El Reino Unido tiene una población extranjera de lo que fueron sus colonias. Ellos mismos lo provocaron. Y también la Unión Europea tiene que aprender a recibir inmigrantes de otros lados. Muy bien. Doctor Gil. Pues el problema de la Unión Europea es que justamente los países miembros pierden el control de sus fronteras. Entonces, la única manera de reimponer una soberanía sobre los procesos de inmigración es salirse. Y eso es lo que pasó con Gran Bretaña. Y probablemente en algún futuro cercano suceda con algún otro país. Yo creo que el proceso de progreso liberal en Occidente sí puede detenerse. Creo que el crecimiento del yihadismo musulmán en Europa es un gran peligro para las libertades europeas, dado que los yihadistas musulmanes se proponen destruirlas. Por lo tanto, una inmigración descontrolada de musulmanes a Europa que están yendo todos los viernes a mezquitas donde clérigos financiados por los poderes yihadistas de Oriente Medio les enseñan a odiar a los cristianos y a los judíos, les enseñan a odiar las instituciones liberales europeas y les predican esta guerra final en contra de Occidente. Digamos, no podemos generalizar, ¿no? Sí podemos generalizar. Sí hay un problema que tiene que ver con eso. No, el trabajo de la ciencia social es generalizar. Hay muy pocas mezquitas en Europa que no fueron construidas con el dinero de estos poderes yihadistas. Bien, pues agradecemos su estupenda compañía y en particular muchísimas gracias. Estuvo deliciosa la conversación. Gracias. Doctor Gil White, embajador Holguín y licenciado Segura, muchas gracias. Y sobre todo le agradecemos a usted haber estado con nosotros en esta plática tan enriquecedora, por lo menos esclarecedora, breve. Como medio público asumimos a través de Global 21, como lo establece Nelson Traquina, que la misión informativa debe ser sustituida por otra, ayudar a mejorar la vida pública. Continuemos la conversación desde redes sociales y gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.